No me esperaba de que pudiera llegar a este lugar que estamos viendo ahí atrás. Oh, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida esta semana que ya acabó? Bueno, hoy nos encontramos en Peniche, una ciudad que se encuentra en el centro del país. Aproximadamente tiene entre 26,000 habitantes. Conocer un poco como cuáles son los lugares más importantes y turísticos de la ciudad, y también vamos a intentar posiblemente estén algunos lugares cerrados por el cual vinimos a conocer realmente esta ciudad. Bueno, tienen una levantadita a las 4 de la mañana. Los tickets nada más los están vendiendo de marzo hasta el mes de octubre. Realmente yo lo estoy viendo como bastante complicado. Estoy un poquito agotados ya porque la caminada siempre es muy larga para hacer pues todo el recorrido. Nos recibe ¿cómo es que se llama esto aquí? Peniche. Nos recibe Peniche. Si ustedes acaban de ver esa imagen de ese hombre en bicicleta y con la tabla de surf, es que acá, igual que en Nazaret, es un lugar impresionante y yo creo que es como la meca también del surf, pero a niveles un poquito más bajos. Buscan por internet Peniche, les va a aparecer la información de que toda esta zona de acá es predilecta por las personas que vienen a practicar este deporte. Miren la vista que tenemos. Está haciendo bonito día. Eso es un fuerte. O sea que toda la ciudad viene protegida. Desde allá viene todo esto. Y luego estos son como que ya la zona industrial. Y vean cómo es. Está un poco... Es que yo creo que este fuerte aquí era como para la protección, pero ya está como un poquito sucio. Lo principal, me imagino que allá debe ser la iglesia principal. Lo que sí he visto es que estos parques aquí vienen acompañados de esta... ¿Cómo se llamaría eso? Como una... como un domo, eso podría ser como un domo. Lo he visto en muchas ciudades principales aquí en Portugal. Quizás ayer era donde se realizaban algunas presentaciones. Primero nos vinimos a desayunar, esto acá le dicen bolos, o esos son pasteles típicos portugueses para recuperarnos. Son pasteles típicos de aquí. Y obviamente que no, espero que no, ahora sí. Y este es el pastel de nata. Miren ahí el pastel de nata, que yo creo que ya hicimos un video sobre. Vamos a hacer un video a ver qué tal de todos los pasteles mejores, sino que lo grabamos, pero hubo problemas. Y bueno, el café que no falte en la mañana. Una ciudad en el cual es en un porcentaje bastante alto marítimo, donde se vende y se distribuye pescado, y la principal comida se puede decir que es comida de mar. Entonces de por sí hay muchos restaurantes donde la venden, la consumen, y de pronto se puede vender un poco más económica. Ya llegamos al puerto donde hace el embarque todo lo que tiene que ver los barcos que llevan hacia una isla. Esta isla se llama Berlengas. ¿Y qué pasa allí en esa isla? Allí hay un castillo y una reserva natural por la UNESCO, en el cual está ubicado más o menos como a 11 kilómetros de distancia, y pues para ello sí o sí tiene usted que ir en alguna de estas, ya sea una barca, ya sea
un barco grande, chiquito, como sea, pero la única forma de llegar es directamente en ello. Aparece en internet de que los tickets nada más los están vendiendo de marzo hasta el mes de octubre. Entonces pues bueno, esperar a ver si de pronto en invierno alcanzamos a ir, que realmente yo lo estoy viendo como bastante complicado, a pesar de que el día de hoy está haciendo bonito día. Dicen que las olas que para ir hasta ese lugar son bastante fuertes. Entonces bueno, vamos a mirar a ver si vamos a ir. ¿Tickets para Berlengas o no? Hoy a las 2:30 para volver a las 5. ¿A las 5? De mañana el mar está muy movido. Ah, muy movido. Entonces no hay paseos. Ok. A las tarde. Vamos en este barco. Ajá. Es un catamarán. Tarda Sí. 30 minutos. 22 euros por persona y de vuelta. Ah, estaba perdido. Mentiras. Aquí los tuvimos. Finalmente los conseguimos. Estaba pensando que realmente no habían tickets. ¿Por qué? Porque en todas las páginas web aparecía que estaba cancelado y que solo había nada más de marzo a octubre. Pero llegamos y preguntamos y finalmente nos dijeron que sí, que habían, pero solo estaban saliendo por la tarde, entonces aprovechamos. Entonces estuvimos muy de buenas. Debe ser bien interesante, o sea, venir y darse aquí como el chapuzón, porque el agua llega directamente de manera natural. Y me imagino de que llena todo esto acá, o será en invierno, ¿no? Porque no creo, porque estamos ahorita en invierno y vea que el agua no está tan fuerte. Una vista bonita, no había pensado de que esto acá estuviera acá. Está interesante. La playa es así, yo no había visto antes. Miren acá cómo es. Uy, que me caen. Vean ahí cómo se ve. Realmente eso se ve bastante fotogénico. Una buena postal para una foto. Allá. O sea, esto es como una especie de vacío en la mitad, rocoso, y hacia allá ya se ven una de las casas coloridas, porque en la parte central, o bueno, turística, las casas eran blancas totalmente, y acá ya son un poquito coloridas. Y allá ya también se ve la ropa cuando la cuelgan. Miren ahí. Yo creo que allá sería uno bajar y revisar. Y acantilados filosos. Creo que no estaría bien uno estar ahí, porque por lo que veo esas rocas de ahí se ven que, vea, uno se pega un golpe y se llamaba. Allá el farol ya más a la punta del océano de esta ciudad, porque ya conocen ustedes cuál fue el farol más hacia el extremo del océano aquí en Portugal, que ya eso también hay video. Pero una vista bonita, bonita. Golpean ahí contra las rocas y se generan olitas altas. Miren ahí cómo va, cómo sube, golpean fuerte. Precisamente por eso es que la gente le gusta venir aquí a practicar. Bueno, no aquí, sino que dicen que allá en el fondo está la playa de Tubos. Hay poco de gatos aquí, vea. Y este es un miradorcito chiquitico. Vean lo bonito que es. Yo creo que la gente viene a bañarse. Es lo más probable. Lo que sí está bonito es la vista. Miren cómo es la vista. O sea, como son casas antiguas, conservan la estructura. Lo que llama la atención es que son casas muy chiquiticas. O
O sea, que no sé si realmente uno entraría por ahí. Por ejemplo, vean esa casa chiquitica de allá. Es pequeñita, eso es parece una puerta de juguete, y ahorita veíamos más. También vemos de que todavía está el lavadero. Nosotros le decimos el lavadero. Tienen lavadero abajo y, como les decía antes, casitas de colores. Y esto en medio de las dos rocas, o sea que yo creo que puede ser que esto en diferentes épocas del año se suba el agua. Y además que miren ahí, y es invierno, es raro porque es invierno y todavía sigue floreciendo plantas. Miren lo bonito que se ve. Y aquí va con los gaticos, gatos a la lata. Ahí está bonita. Y como es un lugar pesquero, miren ahí ese detalle ahí con la puerta. ¿Cómo se dice eso? Como una cortina. Que yo creo que salimos donde no era. Nos metimos por donde, por acá. Era por acá. A los lavaderos afuera todavía. Sí. Ya vi. Ay. Y además que usted tiene esta vista, vea la vista que tiene. Entonces usted se va por todo este borde de casas y vea la vista que tiene. Interesante. Vea. Ahí abajo. El agua ahí golpeando siempre. Yo creo que eso lo arrulló a usted en la noche. Una parte importante de Peniche está en que también la importancia de caminar un poco y conocer. ¿Por qué? Porque se puede encontrar paisajes bastante interesantes. No solo quedarse en el centro de la ciudad, que es importante, claro, porque hay más que todo como estructuras antiguas y que todavía sigue conservando la construcción a Lisboa, que son predilectas para los nómadas digitales. Y mucha gente quiere esto. Todo eso que ustedes están viendo aquí, mucha gente lo anhela, personas que viven en otras partes de Europa, por su clima, por el agua, por los días así soleados, porque ahorita en Europa hay nieve y hace muchísimo frío, entonces la gente toma un avioncito y se viene para aquí precisamente a conocer todas estas maravillas. Que no sé, no creo que esté en uso, bueno, no sabemos, no creo que esté en uso. Y acá, entonces esto sirve como las carreteras para los barcos, donde le van indicando dónde son los puntos en donde ellos pueden atracar o parar, o la ruta correcta. Miren aquí cómo es, miren ahí. Entonces todas estas piedras las colocan como barreras de seguridad. Cuando ya lleguen las olas, golpeen primero estas barreras, estas cosas de piedra, y ya cuando golpeen aquí en toda la acera, ya no quede pues así como, no suene tan fuerte y no lo debiliten. Claro que eso es variado, porque con el tiempo ya hemos visto que aquí hay unas grietas en las cuales por lo que veo está como peligrando este farito de aquí, porque donde eso siga cediendo se cae un pedazo de este camino. Y después de tanto tiempo y después de un futuro incierto, vamos a lograr abordar. En este momento en invierno es la única empresa que está trabajando para hacer el tema de los traslados a lo de las islas. Miren cómo es. Está bien membreteado como para que no le olvide cuál es la empresa. Y tiene sillitas arriba. Aquí abajo por si a usted no le gusta el sol como a mí. Y
listo el pollo. Vamos, tá bem? Hola, boa tarde. Olá. ¿Acá? Ok, obrigado. Gracias. Vea pues cómo se ve ahí arriba. Y acá ustedes también pueden salir para dar la vuelta. Miren acá cómo es. Aquí está el puesto del capitán. Ah, aquí en la ventana. Hacia aquí hay salida. Acá. Imagínense uno navegar. Miren allá cómo se ve. Allá. A lo lejos cómo se ve. Está interesante. Se ve bonito eso allá. Imagínense ustedes navegar. Imagínense ustedes navegar todo esto, tantísimos kilómetros con así aguas abiertas. Y ya tenemos entonces la isla. Igual el trayecto no es tan largo, son más o menos como 20 minutos nada más. Entonces no es como tan complicado. Pero se siente raro porque como es la primera vez que uno navega en el mar, entonces se siente como extraña la cosa. Pues ya estamos llegando, miren allá cómo se ve, ya se ve allá, eso es como una fortificación, ya luego se ve allá todo el farol, miren allá cómo se ve interesante. Y eso realmente se ve cuando son lugares que no son tan habitados, cuando la naturaleza se ve de esta forma. Miren ese pueblito allí, esas casitas. Y la naturaleza, miren el color del verde, miren ese verde como se ve. Realmente eso es indescriptible para mí. Miren allá cómo se ve, parece como la forma de un elefante. O sea, esto como se parece, como una isla nórdica, así. Y acá ustedes van a poder también encontrar avistamiento de aves. Miren cómo se ve esto de increíble. Miren. Y acá esto es un pueblito de pescadores, protegido por la UNESCO. Y arriba se alimenta el calor de paneles solares. Oye, se ve realmente bonito esto acá. Reserva natural de Belengas. Y además que el día de hoy está haciendo bonito día. Miren ahí cómo se ve allá del fondo los picos. ¿Y qué es esto acá? Esto es una isla protegida por la UNESCO, donde usted va a poder hacer avistamiento de aves, va a poder hacer zona de campismo, conocer uno de los fuertes más importantes y más fotografiados del país, nada más ni nada menos, y que usted también acá va a poder conocer un mirador, que hay como unas 5 o 6 casitas que son de pescadores. Ya sea, o sea, usted tiene que ser puntual o puntual. Si dejamos ese barco, bueno, no este, sino el que venga, nos quedaríamos directamente varados acá, porque no hay nada más. El color del agua, miren allá donde va la gente. Con razón, esto es un lugar protegido por la UNESCO. Miren esos acantilados ahí, parecen como las islas nórdicas, tienen cierto parecido. Las dos paredes de roca, y ese agua que hay ahí es azul, pero es un azul cristalino. O sea, eso es un azul ¿qué? Como azul. Sí, es como un azul de esmeralda, pero yo no había visto ese azul nunca en una playa, nunca. Miren cómo es, increíble. Yo creo que sí, para eso tiene que tomar
¿qué recomienda? Creo que si van a ir a Peniche, tome este paseo sí o sí. No lo deje pasar. Y ese es un faro que está en funcionamiento. Ahí arriba. Tiene la luz, como está en medio de una isla, lo que hace es dar señal en la noche para los barcos que se encuentran perdidos o que bueno, siguen su curso, como quizás ese que está ahí abajo. Lo que hace es como darle indicaciones. Vamos a para el fuerte. Eso acá es bonito. Miren eso aquí. O sea, yo creo que mejor día no pude hacer hoy. De verdad, esto se parece como al fondo de Windows. Al fondo de Windows. Y el azul así. Como se ve el icónico lugar de la fotografía de las Belengas. Así el fuerte de San Joao de Batista. Se ve nachos. Interesante. Y uno ahí puede ver la diferencia del color del agua. Hay que llegar hasta allá y esas escaleras están empinadísimas. Usted da un... ¿No? Entonces usted me espera. Si pasamos, entonces ahí está el fuerte. ¿Hasta dónde va a bajar? Ah, bueno. Entonces yo sí bajo hasta allá. Y acá tenemos una cueva. Ah, no se ve nada. Pero sí, miren cómo se ve allá de bonito. Se pisa mal acá, puede caer y terminar ahí abajo. Y ahí se llamaba. Miren estas escaleras como están. Chiquiticas. No le cabe, o sea, acá no, realmente no caben dos personas. El agua no está tan crecida. Pero usted puede rentar acá. Miren cómo es. Ese pequeño caminito, si usted pasa y quizás se enreda o cae, pues cae al agua y termina ahogado. Que ahora lo que vamos a ver es para que usted lo vea. Miren ahí cómo es. Miren acá. Y eso que el agua no está tan crecida. Miren, ustedes pasan por aquí. Esto como caminar para dos personas, nada más. Pero usted tiene que pasar concentrado, viendo bien el camino, porque si usted se hace el loco o pisa mal, si usted llega y pisa mal en esta zona, pues matanga hijo la changa, que se lo va a llevar. Y además hace viento, o sea, usted juega contra todo, contra el viento, contra la estabilidad y que el agua no esté tan cargada, pues está pesadito. De San Joao, miren cómo es, miren lo interesante. ¿Cómo será diferente? Que está hecho todo en piedra. Y adicional de esto, tiene cierta zona oscura. Significa que el agua en algún momento llegó allí. Entonces imagínense, llegó hasta allá arriba, donde ustedes ven que está como más oscuro. Y acá les dice a ustedes algo de la historia y cuáles son los puntos más importantes. ¿Se acuerdan que allí más adelante les dije que parecía un elefante? No era mentira, parece un elefante. Miren cómo se ve. Bueno, usted sale, entra aquí y ve esta ventana y miren cómo es, como tenía los sillones. Aquí viene la gente, se sienta. Miren, tiene esta fogata, tiene fogata y todo, tiene el restaurante, tiene el baño, miren, tienen aquí el michi, miren ahí,
Tiene baño. Vea. Vea, tiene mucha cosa, vea. Miren ahí, tiene baño y todo. Acá usted puede salir, dar la vuelta. Tiene terraza. Miren allá. Tiene aquí como otra pequeña terracita para que usted venga y se siente acá, pase toda la tarde. Acá son como casas antiguas. Entonces acá lo que hace es que le muestra todo. Miren acá. Ah, bueno, este es el baño. Miren, esta es como la zona de la cocina. Y aquí este horno. Ya las vistas que usted tiene. Nada más y nada menos que vista al océano. Y todo esto está hecho de piedra. Imagínese cuando estaban las olas grandes, altísimas, que usted eso comenzaba a golpear con la roca. Vea. Muy, muy bonito. Allí ya estábamos. Eso era como un restaurante y usted podía caminar por el puerto. Y allá está todo el pico. Pero imagínense que esto todavía sigue de pie. Desde el 1400, desde 1000 antes de 1000, sí, creo que era 1000 antes de Cristo. Esto ya estaba colonizado por personas que fueron las que crearon estas cosas. Y esto servía como un paso importante para el paso de mercancía y comercio mediante las diferentes ciudades portuguesas y bueno, y también el paso en el océano. ¿Qué se van a poder encontrar acá? ¿Qué van a poder hacer acá? Snorkel, van a poder bucear, van a poder navegar, van a poder entrar a la playa, conocer diferentes especies de aves, solo de que esto está por algunas temporadas. Ahorita que es temporada de invierno, solo se puede venir nada más y conocer los puntos más importantes, que es el fuerte, el faro, también algunas pocas playas y el barrio, bueno, como lo decimos nosotros, el barrio de los pescadores. Pero es un lugar importantísimo que ustedes tienen que venir a conocer. Ya vean, mi amiga la gaviota. Aquí, vean, los pescadores. Miren aquí. Cosas que guardan. Miren lo interesante. ¿Será que viene mucha gente, o usted qué dice? ¿Será que viene mucha gente aquí a vivir o no? En verano, puede ser. Miren ahí. Eso se ve que no lo tocan hace rato. Cositas para asar. Un flotador. Duro, bello, pequeños flotadores. Miren las casitas lo pequeñas. Son puerticas chiquitas. O sea, parece como si fuera una isla abandonada. Miren acá. Son como callecitas pequeñitas. Esto es lo que llama la atención. Venir a ver esto. Ese cuchillo. Esto que era aquí. Esto sí es el típico barrio de pescadores. Sí, miren. Vea. Miren, hace rato que no vienen aquí. ¿O será que la gente que está acá no viene como por temporadas? Miren cómo son las casas. Vean cómo son las casas. Ah, es que es un centro para visitar. Miren ahí. Y acá. Vean las cosas para pescar, una papa. Ah, no alcanzamos. Ya. Como las cortinas, mire cómo utilizan las cortinas. Mira, tienen zapatos. A las cebollas.
árboles para pescar. Ve. Ya los colchones que tienen arriba. Muy bonito, la verdad. Se ve que es frecuentado o sea, se ve que hay vida humana. Pero se ve que hace rato que no vienen aquí a hacer aseo. Esperamos de que les haya gustado mucho este video. Bueno, yo creo que este video también lo disfruté yo bastante. Me gustó mucho venir aquí y conocer un poquito más. Que lo hayan disfrutado ustedes también. Igual manera es una invitación para que vengan aquí a conocer no solo sino esta isla en sí, que de verdad es súper bonita. Venir en verano, recordar por favor, para que puedan venir con más tranquilidad, ¿ok? Pero lo importante es que les haya gustado este video, se hayan informado. Así que no siendo más picos para todos, chao.